Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar del deconstructivismo. Nuestro equipo está conformado por Alejandra Brado, Carolina Riola, Carla García, Larisa Urtuzoastegui y Valeria Miranda. El desconstructivismo es un término utilizado por el filósofo postestructuralista Jacques Derrida, que es nacido en Argelia. Uno de los autores que se presenta en este tema es Martin Heidegger. Él deriva la destructuración como la técnica del pensamiento filosófico, con el fin de revisar profundamente las terminologías establecidas en las humanidades. El deconstructivismo se perfiló como un desafío para el desarrollo de lo moderno. Esto quiere decir que no solamente se inclinó hacia la filosofía, también se inclinó hacia otras áreas para obtener su conocimiento, como lo es la literatura, la teología, la pedagogía, la música y la arquitectura. Se dice que el comienzo del desconstructivismo se dio durante finales del siglo 70 y a principios del siglo 80. La relación que existe entre el deconstructivismo y la arquitectura es que se dice que el deconstructivismo tiene una aplicación en la arquitectura que nació en la década de 1980, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, de la cual surgieron dos corrientes del modernismo que han ejercido una gran influencia a lo largo de los años, las cuales son las siguientes. Las corrientes del modernismo son el minimalismo y el cubismo. El minimalismo es una corriente artística que utiliza muy pocos elementos básicos. Por lo tanto, su objetivo principal es producir sentido desde lo más mínimo. Esto requiere simplificar los elementos utilizados y exigir el uso de un lenguaje simple, colores sólidos y líneas simples. El cubismo es un movimiento de vanguardia que se dio a principios del siglo XX y se caracteriza por el uso de figuras geométricas como lo son rectángulos, triángulos y especialmente cubos, que es de ahí de donde proviene su nombre. La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. Considerando lo anterior, será más fácil comprender el deconstructivismo como un modelo de pensamiento o un modelo de conocimiento. El deconstructivismo no se refiere a destruir, como se podría pensar por la palabra, sino que se refiere a descomponer, desfragmentar o desestructurar. La deconstrucción es una técnica para descentrar. El ser humano por naturaleza tiende a crear centros, tiende a enfocarse en aspectos específicos o en aspectos que él considere más importantes. Si lo ponemos en una jerarquía, este centro o los aspectos más importantes los colocaríamos hasta arriba y los demás aspectos, que son los que marginamos, irían más abajo. Lo que busca el constructivismo es poner todo a un mismo nivel, es decir, desestructurar esta jerarquía, poner todo a un mismo nivel y mostrar que no hay una pureza de un interior, es decir, un centro, que pueda aislarse de una exterioridad. A lo largo de la historia se ha buscado una validación de la verdad. Sin embargo, el deconstructivismo busca mostrar que no existe una verdad absoluta. Esto se debe a que no existe una presencia o un centro absoluto. Es decir, no va a haber un centro o algún aspecto importante que todos nos pongamos de acuerdo y digamos, esto es en lo que nos debemos enfocar. Porque nuestro pensamiento tiende a ser binario, es decir, tendemos a pensar, esto es verdadero, esto es falso, esto está bien, esto está mal, esto es malo, esto es bueno, etcétera. Entonces, todo depende de interpretaciones. Para mí, lo que algo puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, porque cada quien está haciendo su centro en diferentes aspectos y está marginando diferentes cosas. Entonces, no porque a mí me parezca algo bueno, yo estoy diciendo la verdad, y no porque a la otra persona le parezca malo, esa persona
dice la verdad o tiene la razón, simplemente son diferentes interpretaciones. Por lo tanto, el deconstructivismo busca establecer que es imposible ver un texto desde un solo sentido, que existen diferentes interpretaciones válidas y correctas. Intenta desmantelar el racionalismo occidental, el cual ha impuesto y mantenido jerarquías que definen qué es aceptable y qué no lo es, lo cual limita las interpretaciones. Por lo tanto, como el principal autor del deconstructivismo, Derrida, establece que es necesario mostrar cómo es que se ha construido un concepto determinado a partir de los procesos históricos o de cómo se ha ido modificando a lo largo de la historia y de esas acumulaciones metafóricas o de las perspectivas que tiene cada persona. Por lo tanto, como ya se dijo, ese concepto deja de ser claro y evidente porque varía de acuerdo a la perspectiva y al centro que se le está dando. Es decir, se busca siempre tener ese centro, pero Derrida establece que es necesario demostrar cómo es que ese concepto no es en realidad un centro como tal. Para comprender mejor a qué se refería Derrida con el concepto de deconstrucción, es necesario que comprendamos las ideas principales en las cuales él se basó para establecerla. Primero que nada está la palabra metafísico y suplemento. Metafísico la empleó para describir que los sistemas tienen una base fija o suelen tener una base o un principio sobre el cual se construye una jerarquía de significados. Y suplemento, entonces, es la que él emplearía como correcta por el hecho de que no hay una relación jerárquica entre las palabras, según lo que él establece en este modelo de pensamiento, ya que él dice que ningún suplemento es de importancia secundaria, sino que todos son igual de importantes. Logocentrismo es una palabra que él inventó para referirse a que la escritura no es secundaria al habla. Él no estaba de acuerdo con esto, ya que decía que la escritura en realidad puede tomarse al mismo nivel que el habla en el sentido de que nos permite explicar ideas. De esa manera, él buscó como derrumbar que no hay una jerarquía que primero sea el habla y luego la escritura, sino que las dos están en el mismo nivel porque permiten hacer lo mismo o tienen la misma importancia la una y la otra. Aporía es otra palabra que él empleó, pero en este caso para referirse a que la estructura es lo que suele definir tradicionalmente el sistema, pero que esto en realidad no debería ser decidido en un texto, sino que siempre hay un hueco que puede socavar o que puede establecer cierta incoherencia cuando se trata de establecer ese sistema o esa estructura. Y con imposibilidad de decidir, él se refería a que no es posible escoger dos significados contradictorios, ya que no se puede aceptar uno sin el otro. Y finalmente, difference es una palabra que él inventó también para referirse a que dos significados son simultáneos. Se deriva del verbo francés que en español se traduce como diferir. Y diferir significa distinguir una cosa de otra. Así que él quería establecer esto de que no se puede diferir dos significados, sino que ambos son siempre simultáneos. Así que a través de este modelo de pensamiento o de conocimiento,
Derrida quiso demostrar que el significado de los símbolos o de los conceptos, de los temas, siempre va a depender del contexto y de la relación que tiene con otras cosas, al igual de otros factores que influyen en él, como el tiempo, las actitudes culturales, todo lo que estuvimos viendo acerca de que puede ser subjetivo por el hecho de que variar de acuerdo al centro que se le da o de acuerdo a la perspectiva o a la persona que está dirigiéndose a ese significado. Derrida mostró que el lenguaje es totalmente impreciso, no es lógico ni verdadero y menos absoluto, ya que todas las palabras son ambiguas debido a sus distintos significados según el contexto. Derrida se enfocaba mucho en la estructura gramatical de los textos, es decir, él se enfocaba más en el cómo estaban acomodados los elementos de una oración que en el significado de la oración. Por eso le decía que el lenguaje es tan ambiguo, porque una palabra puede tener diferentes significados según cómo la estés utilizando en el texto. Es decir, por ejemplo, la palabra fármaco, según la oración, puede significar veneno, como también puede significar medicamento. Todo depende de cuáles son los elementos que rodean a esa palabra y qué posición tiene esa palabra dentro de la oración. Derrida concluye que el lenguaje sirve para comunicarnos. Nuestro lenguaje está imposibilitado a decir alguna verdad por la ambigüedad que existe de las palabras. Por lo tanto, el deconstructivismo reintroduce la ambigüedad en el lenguaje y por ende en los textos. Derrida notaba que cuando se referían al lenguaje, únicamente se referían al lenguaje oral, es decir, este era el centro, dejando de lado o marginando lo que es la escritura y los símbolos. Entonces, él lo que hizo fue descentralizar esto, poner el lenguaje y la escritura a un mismo nivel, por lo que él concluyó que el lenguaje debe ser entendido fundamentalmente como escritura. Aquí ya vamos a empezar a relacionar un poco lo que es el deconstructivismo con la perspectiva que se tiene de la realidad aquí en esta perspectiva. Bueno, según Derrida, él nos platica que la deconstrucción rompe con todos los esquemas y sistemas y comprende de la mejor manera que es así como deben de ser las cosas, ya que se debe romper con toda información que se tiene sobre un concepto o conceptos, para poder formular nuevamente una serie de conceptos, hasta reconstruir un nuevo concepto que se apegue a la realidad de lo que es hoy. Esta perspectiva, la deconstrucción, propone que toda escritura es una construcción intencional, no la representación de la realidad. Lo que llamamos realidad es una selección que deja fuera ciertos aspectos o elementos. Aquí les traemos un ejemplo. Si, por ejemplo, con una linterna iluminamos algo en medio de la oscuridad, el haz al mismo tiempo que descubre lo que alumbra, oculta lo que permanece en oscuridad. Lo mismo ocurre con la razón y la escritura. Se han metaforizado siempre bajo la luz del conocimiento, de la verdad y de la realidad. Otro autor importante fue Martin Heidegger, que vivió de los años 1889 hasta 1976. Les platicaremos un poco de su perspectiva. Bueno, aquí este autor llamado Heidegger define la construcción como un tipo de crítica filosófica. Nos dice que deconstruir un concepto o un texto es igual a criticarlo filosóficamente. Por lo tanto, Heidegger habla que el objetivo del deconstructivismo no es destruir una composición, sino más bien cambiar su estructura para que ésta tenga una función diferente. También decía que no existe una jerarquía estricta de la información ni un mensaje que deba ser verificado. Ahora veamos un ejemplo. Para poder comprenderlo mejor, recordemos que en el deconstructivismo se hablaba de que el significado de una palabra cambia de acuerdo al contexto. En este ejemplo nos habla de un estudiante de derecho que estaba en una clase y su doctor, su maestro,
cita el siguiente ejemplo. Habla de cómo el derecho fiscal ha ido evolucionando, al igual que el derecho ha sufrido sus transformaciones, cambios y modificaciones a través del tiempo. De igual manera, da información de cómo han sufrido cambio los conceptos de las personas que están inscritas en la Secretaría de Hacienda. Primeramente se les llamaba causantes, actualmente se les llama contribuyentes. Y él dentro de clase habló de que para él es mejor llamarles clientes. Gracias a esto se crea una gran confusión dentro del salón de clases. Y el doctor empieza a explicar por qué considera esto. Él decía que como el sistema mexicano estaba fallando, la gente no quería ir a pagar porque era tedioso, recibió un maltrato, y es ahí donde él funda que a los contribuyentes es mejor llamarles clientes. Por lo tanto, hay que tratarlos como tal, con respeto, honestidad y atención. Aquí podemos ver cómo el simple hecho de cambiar una palabra cambia todo el contexto. Al momento en el que se les llama contribuyentes, la gente deja de verlos como clientes e incluso puede llegar a ser grosera con estas personas. Él dice, hay que llamarles clientes porque a un cliente tienes que tratarlo con respeto, con honestidad, con atención. Por lo tanto, el contexto para estas personas que contribuyentes o clientes cambia completamente por el simple hecho de llamarlos de una forma distinta. Ahora veamos un ejemplo basado en nuestra área de trabajo. Recordemos cómo era la discapacidad en el pasado y los conceptos que se usaban aquí. En el pasado la discapacidad era vista como una maldición, era vista como un castigo divino, eran vistas como personas que no tenían valor, que no tenían derechos. Y ahora recordemos cómo es vista la discapacidad en la actualidad. Actualmente se busca una inclusión, una integración, se busca que estas personas tengan todos sus derechos y todo este cambio se puede ver simplemente en los términos que se usan. En el pasado, los términos que se usaban para referirse a una persona con discapacidad eran minusválidos, inválido, tontito, mongolito, retrasado. Y si nos fijamos, estos conceptos tienen que ver con el contexto en el que se crearon. Minusválido significa que no tiene valor, inválido, sin validez. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo estos conceptos tienen que ver con el contexto en los que fueron creados. Si nos ponemos a pensar en el lenguaje incluyente que se usa ahora, persona con discapacidad, persona con autismo, se les reconoce como personas primeramente y después se agrega la discapacidad. Pero porque el contexto en el que estamos viviendo es un contexto donde se busca la inclusión, la integración, toda esta validez de sus derechos. También aquí podemos darnos cuenta cómo el simple hecho de cambiar el orden de las palabras afecta. Por ejemplo, decir persona discapacitada se escucha ofensivo hoy en día y con el simple hecho de agregar un con, persona con discapacidad, cambia completamente todo. Es lo que habla el deconstructivismo, que es necesario fijarnos en el contexto en el que fue creada una palabra para poder entenderla mejor y también fijarnos cómo el orden de las palabras puede cambiar todo el significado. No fijarnos en una palabra como un todo, sino irnos de construirla poquito a poquito para entenderla mejor. A continuación, veamos otro ejemplo aplicado a nuestra área de trabajo. Se analiza brevemente el aprendizaje de la alfabetización desde la perspectiva de la deconstrucción como método de enseñanza. En nuestro sistema de escritura, cada fonema de letra es significativo en relación con el resto de los fonemas de letra. Y las características apropiadas y distintivas de cada fonema de letra son lo que llamamos rango. Aquí podemos ver cómo el simple hecho de un singular y un plural, cómo agregar una letra a una palabra hace que su significado cambie completamente. Puedes decir pato y sabes que se refiere a un solo individuo. En cambio, si dices patos, con el simple hecho de agregar un fonema al final, sabes que se refiere a otra cosa. En cambio, si este fonema no estuviera al final y se pusiera en medio, ya sería una palabra que a lo mejor no comprenderíamos. Podemos pensarlo también cuando dices mesa o le cambias la M por una P y dices pesa. Como el simple hecho de cambiar un fonema altera todo el significado de una palabra. O cambiar